Hola, buen día amigos de YouTube. En este video les daré consejos de cómo plantar un árbol exitosamente. Qué tipo de árbol es recomendable para cierta zona o área y los factores que hay que tomar en cuenta para la siembra y el crecimiento óptimo y exitoso del mismo. Primeramente hay que preguntarnos, ¿por qué o para qué plantar árboles? Bueno, la respuesta es simple y contundente. Los necesitamos porque los árboles limpian nuestro aire, el aire que respiramos a diario, el aire que es contaminado por millones de automóviles y por miles de fábricas en las grandes ciudades. Además, los árboles embellecen nuestro entorno con su verdor y disminuyen con sus troncos el ruido nocivo que a diario nos estresa. Refrescan nuestro entorno con sus sombras y su oxígeno y mejoran el clima evitando un clima extremoso. En conclusión, los árboles serán cada vez más necesarios y es por eso de la necesidad de realizar este video. ¿Qué se necesita para plantar un árbol? Para plantar árboles, primero que todo se necesitan las ganas y el compromiso de mejorar nuestro ambiente. Lo segundo es el dinero para conseguir un árbol, aunque hay lugares donde los puede uno obtener gratis. Yo ya lo he hecho así algunas veces. Para ello se necesita investigar sobre eso en tu localidad. Como herramienta se necesita una barra para aflojar la tierra, una pequeña pala para sacar la tierra del hoyo que cavaremos. También opcional es llevar un palo de madera para que dé soporte y protección al árbol recién plantado y más si este es pequeño y vulnerable. Como opcional, un poco de abono natural y tierra de buena calidad que uno puede encontrar en viveros grandes. Cabe mencionar que dicha tierra y el abono natural es porque el suelo por donde vivo tiene muy mala calidad. También quiero señalar que es muy importante que el árbol sea de rápido crecimiento, porque ya suficientemente grande el árbol es menos vulnerable a los ataques de animales y de personas, aumentando de este modo la probabilidad de que permanezca en un futuro entre nosotros y nos brinde sus beneficios. La tierra de buena calidad es generalmente de color negra y contiene materia orgánica tales como residuos de hojas, tallos y raíces. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que al comprar un árbol, mientras más grande es, se multiplica o triplica el precio. Otra cosa que hay que observar es que al plantar un árbol de preferencia no debe haber árboles grandes cerca, ni postes con cables de electricidad o telefónicos que pasen por encima, ya que la parte de arriba debe estar totalmente despejada para que le dé el sol y pueda crecer libremente, y más si se trata de un árbol grande como la ceiba. ¿Cómo plantar un árbol? Para plantar un árbol lo primero que hay que tomar en cuenta al cavar el hoyo y dependiendo del tamaño del árbol y el del cepellón es dejar una profundidad extra para así dejarle una base de tierra de buena calidad, de preferencia con abono natural. En lo que respecta a lo ancho, yo le dejo un sobrante de aproximadamente 5 centímetros alrededor del cepellón, el cual de preferencia se rellenará, como ya he dicho, con tierra de buena calidad, añadida con abono natural. De no tenerla, se rellenará con la misma tierra que se le sacó al cavar el hoyo. No obstante, antes de introducir el cepellón del árbol, se le puede verter un poco de agua en el fondo y esperar a que ésta sea absorbida por la tierra para que le sirva al árbol como base húmeda, y con mayor razón hacer esto si la tierra que se ha escarbado es muy seca. Posteriormente, y al introducir el cepellón, se rellenará con la tierra ya abonada los aproximadamente 5 centímetros que sobran alrededor. Hay que asegurar que quede lleno todo alrededor y posteriormente procedemos a compactar presionando la tierra añadida con los pies, pues es muy importante que la tierra recién añadida quede bien compacta. ¿Cómo regar los árboles recién plantados? Se les puede hacer un cajete de tierra para que al ponerle el agua se concentre en la parte central del árbol, es decir, donde están las raíces del mismo, y de este modo asegurar que llegue la mayor cantidad de agua posible a la raíz. Después de ser plantado, necesita regarse cada tercer día por unos 3 o 4 meses. Después se puede ir alejando a 2 veces por semana el regado en los próximos 4 o 5 meses, hasta finalmente llegar a regar el árbol una vez por semana por aproximadamente un par de años más, omitiendo el regado en temporada de lluvias. La lluvia en mi localidad dura
3 o 4 meses aproximadamente, junio, julio, agosto y septiembre. Después de todo ese tiempo y cuando el árbol tenga unos 3 metros de altura, dicho árbol ya se ha desarrollado lo suficiente con sus raíces para prescindir del agua que nosotros le proveemos. El regado siempre se realizará con 2 baldes grandes llenos de agua como mínimo. ¿Cómo darle mantenimiento al árbol? El árbol mientras crece es importante irle cortando las ramitas que le sobran cada vez que le empiezan a crecer en la parte de abajo del tallo o tronco para que su crecimiento no sea desordenado y después empiece a estorbar o a obtener una forma antiestética. Además de que es muy importante hacerlo para que esas ramas no le mermen fuerza a su crecimiento hacia arriba. Aunque hay algunas especies de árboles que no necesitan tanto eso, como la ceiba. La ceiba no genera brotes en su tallo o tronco y es un árbol que crece muy rápido. Como ya he mencionado, mientras más rápido sea el crecimiento de un árbol, mayor será el éxito de que crezca para que no sea vulnerable a daños provocados por alguna persona o animal. Para cortar esas ramitas que sobran, cuando ya no están tiernas o están demasiado grandes, yo generalmente utilizo una cegueta en vez de machete o serrucho para evitar maltratar el árbol de más. Es necesario también, cuando uno ve que el cajete de tierra desaparece por la acción de la lluvia o por alguna otra causa, volverlo a marcar con una barra o alguna otra herramienta que sirva para ese fin. También es muy recomendable ponerle abono natural cada 3 meses aproximadamente y dependiendo de la calidad del suelo de la zona, y se debe poner aproximadamente 3 puños por metro, es decir, que si el árbol mide 3 metros, se le pondrán 9 puños de abono distribuidos en una superficie previa removida y humedecida para mejor aprovechamiento. Pero eso es solo cuando está en crecimiento, porque mientras más rápido sea su crecimiento, mayor será el éxito de que permanezca y nos ofrezca sus beneficios. ¿Qué especies de árboles son recomendables para plantar en mi banqueta o en la ciudad o zona donde vivo? Las especies más recomendables son las que no crecen demasiado y que no generen tanta raíz, y además que tengan un crecimiento rápido. Entre otras, las que yo recomendaría son el olivo negro o ciriam, el árbol de nem, el calistemo, el pimentero brasileño, el liquidámbar, la lluvia de oro, entre otras especies, y para espacios más abiertos, la ceiba. ¿Cuáles son las características de cada una de esas especies que he mencionado? Recomiendo los siguientes árboles debido a sus características, compartiendo en común que no son delicados y crecen rápidamente. El árbol olivo negro o ciriam es un árbol siempre verde o de hoja perenne, es decir que siempre tiene hojas verdes. Es de crecimiento rápido que se puede plantar en cualquier época del año. Necesita luz solar y regarse regularmente para que crezca rápido. Llega a crecer aproximadamente entre 8 y 10 metros de altura y la plantación entre cada árbol debe de ser mínimo de 6 metros. Cuando ya está grande, unos 4 metros de altura, se mantiene con el agua de las lluvias, ya no es necesario regarlo. Se le puede dar forma y figura y maduro produce una gran sombra. El suelo donde se plante puede variar en cuanto a calidad y no es un árbol delicado. El árbol de nem o margosa es un árbol siempre verde o de hoja perenne. Es de crecimiento muy rápido que se puede plantar en cualquier época del año en un clima cálido. Llega a crecer entre 6 y 8 metros. El espacio entre árboles tiene que ser mínimo de 4 metros. Si se riega regularmente, su crecimiento será continuo y cuando tiene alrededor de 3 metros de altura, se mantiene con el agua de la lluvia, es decir, ya no es necesario regarlo. El olor de su flora ahuyenta a los mosquitos y ya maduro requiere muy poco mantenimiento. Es muy resistente a sequías una vez establecido y es muy conocido por sus múltiples propiedades medicinales. El árbol de calistemo es un árbol siempre verde o de hoja perenne. Muestra también una floración roja muy parecida a los escobillones para limpiar botellas o biberones. Es un árbol de zonas cálidas y de suelos fértiles que necesita mucha agua y sol. Su crecimiento, regándolo regularmente, es rápido. Alcanza una altura entre 4 y 6 metros de altura
y la plantación entre los árboles debe de ser de 3 metros. La mejor época para plantarlo es en calores y ya maduro a los 3 metros de altura puede sobrevivir ya solo con las lluvias. El árbol lluvia de oro. Es un árbol de hoja caduca, es decir, que tira la hoja en otoño, que crece a una altura de alrededor de 7 metros. Tiene un crecimiento rápido si el clima es más bien templado, pero lento si es caluroso, con temperaturas superiores a 30 grados. Por lo que la mejor época del año para plantarlo es en clima frío. Este árbol requiere de suelos preferentemente calcáreos. Es importante regarlo regularmente 1 o 2 veces por semana cuando son aún pequeños, pues requieren de mucha agua. Por lo demás, no se cataloga como árbol delicado. Cuando tiene una altura de 4 metros, puede prescindir de ser regado por nosotros. El árbol pimentero brasileño es un árbol de hoja perenne, es decir, siempre verde. Crece alrededor de 7 metros, muy decorativo. Tiene crecimiento rápido cuando la tierra es rica y se riega regularmente, pues requiere de mucha agua, mínimo 1 vez por semana. Es de clima cálido, por lo que la mejor época del año para plantarlo es en calores. Es un árbol que necesita luz de sol para desarrollarse óptimamente, pudiendo llegar a morir con mucha sombra o frío. Su fruto y el olor de su hoja son bastante parecidos al árbol pirul mexicano. El árbol liquidámbar es un árbol de hoja caduca, es decir, que tira la hoja en otoño, que crece alrededor de 10 metros. El suelo donde crece tiene que tener características ácidas. Es un hermoso árbol decorativo con forma piramidal, cuyas hojas tienen la forma de maple y que en otoño toman un tono ámbar rojizo si es que el ácido del suelo le es propicio. Al principio su crecimiento es lento, pero luego es más rápido a partir de cumplir aproximadamente el año de ser plantado. Es un árbol que tiene que regarse regularmente para que su crecimiento sea óptimo. Tiene que estar relativamente grande a la hora de plantarse porque sus raíces son delicadas. La ceiba es un árbol de hoja caduca que alcanza hasta 40 metros de altura en las selvas. En las ciudades alcanza hasta 25 metros, con tronco grueso y raíces tabulares. El suelo donde crece tiene que ser rico en propiedades, por lo que si se planta en suelo pobre, tiene que compensarse con abono natural. La ceiba es un árbol de rápido crecimiento, ornamental, muy hermoso, aunque por sus dimensiones requiere espacios amplios. Es un árbol que necesita mucho sol y agua para crecer óptimamente y debido a sus dimensiones no es muy recomendable para calles con banquetas pequeñas o reducidas.